Vamos en materia. Agradecemos a Alianza por la invitación que nos hace para compartir con ustedes el fruto de nuestra investigación y cómo mejorar sus finanzas en la reapertura, nuestra nueva normalidad y en lo que el Gobierno Nacional ha determinado la nueva apertura a partir del 1 de septiembre de este año. Cómo aprovecharemos un poco los tiempos de crisis en aras de lograr crecer y en aras de lograr que cada día las cosas sean mejores para cada uno de nosotros. Lo primero es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde el 1 de septiembre hasta nuestros días, momento en el cual se genera la reapertura del Gobierno Nacional? Y pues, no sé, muchos de ustedes estarán viendo ya el proceso de alternancia al interior de los diferentes colegios y universidades para que puedan empezar a asistir. Esto creo que, si bien es cierto, no tiene que ver con el trabajo de nosotros, es algo que de alguna manera empieza a incitar y empieza a mostrarnos cuál es la mejor manera y la mejor forma de cómo poderlo hacer. Esta reapertura parece inminente. Lo más importante de todo es el cuidado personal, el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Así las cosas, vamos a colaborar con la disminución de todo lo que podemos suceder. Evidentemente, los epidemiólogos llaman un efecto rebaño o un efecto acordeón a lo que va a suceder, y es que pueden llegar a existir nuevos periodos o momentos de aislamiento y de alguna manera algunas restricciones focalizadas por localidades o por barrios en las diferentes ciudades del país donde puedan tener algunas restricciones en la movilidad y en el desarrollo. Ahora bien, vienen las vacunas. Les hablaba que trabajé en la industria farmacéutica, trabajaba directamente en un laboratorio muy grande que es el principal proveedor de vacunas a nivel mundial y por ende en Colombia también, y trabajé en la unidad de vacunas. Las vacunas están hechas para la superación de los picos. Las vacunas generalmente es para la prevención de los contagios, y es evidente que vacunas de un día para otro no van a existir, pero las vacunas traerán consigo espacios y oportunidades en temas de ahorro e inversión para cada uno de ustedes en el momento en que así se dé. Lecciones valiosas que se puedan sacar en el último semestre y definir cuál va a ser nuestra nueva normalidad en el desarrollo y en el momento de nuestras finanzas personales. Redefinamos la crisis y encontremos oportunidades para el manejo cada vez más eficiente y cada vez más estructurado de nuestro dinero en nuestra planeación financiera personal. Así como las empresas y las organizaciones hacen en estos meses, septiembre, octubre y noviembre, la planeación financiera y la planeación estratégica de su próximo año, los invito a que de esa misma manera tratemos de estructurar nuestra propia planeación financiera y nuestra propia planeación estratégica para el año entrante con la nueva normalidad o con la reapertura, como lo ha determinado el Gobierno Nacional. ¿Por dónde vamos a comenzar? Empecemos evaluando los ingresos de cada uno. Muchas personas han tenido las cancelaciones de sus contratos laborales o han disminuido, básicamente aquellas personas que sus ingresos son variables por cumplimientos de metas comerciales y cosas de este estilo, o las empresas han solicitado que las personas se bajen el salario. Entonces, revisemos muy juiciosamente qué ha pasado con mis ingresos. Si mis ingresos han subido o han bajado, o por el contrario permanecieron estables, o qué va a pasar, y vamos a tratar de revisar qué va a pasar con esos ingresos cuando regrese a la normalidad, y qué voy a hacer, qué voy a tratar de hacer para reestructurarlos nuevamente a los niveles a que venían. ¿Cómo puedo cambiar el uso de los ingresos no mensuales? Algunas personas pueden tener ingresos extralegales en las organizaciones, pero por lo menos los ingresos legales y estructurados para aquellas personas empleadas pues serán las primas, las cesantías y este tipo de circunstancias. Y qué nuevas fuentes de ingreso puedo generar al interior de mi trabajo y al interior de mi día a día. Así las cosas, podemos también empezar a revisar qué pasa con nuestros gastos, qué ha pasado con estos gastos. De todas las personas con las que trabajamos en la empresa ha visto generalmente una disminución en algunos de ellos, pero también ha tenido la oportunidad de ver cómo otros de esos gastos han venido creciendo. Un ejemplo claro, los servicios públicos. ¿Qué nuevas necesidades podría tener si todo continúa de esta manera
por varios meses más, qué optimizaciones tendrá en su presupuesto y qué gastos necesito planear desde ahora que puedan llegar en el futuro, en los próximos meses, en la línea de tiempo que vamos a ver un poco más adelante, y cuál es mi presupuesto de la nueva normalidad. Estas circunstancias tienen que estar los gastos evidentemente íntimamente relacionados con sus ingresos, de tal suerte de no ir en saldos negativos y en rojo, que no le permita estructurarse de una manera diferente. Y si va a adquirir deuda o tiene la planeación de sus obligaciones, miremoslo de una manera más pausada. Aquí vamos a tienen todos en este momento en la pantalla, pueden revisar cuál va a ser el formato que hemos diseñado para todos ustedes, que está en misfinanzaspersonales.co/alianza. Y en este momento me voy a permitir compartirles un poco mi pantalla. Para mostrarles qué encontraremos en ese momento. Al ingresar a nuestro esquema de finanzas personales, vamos a encontrar acá el descarga tu formato de presupuesto de cuarentena o toma un diagnóstico de tus finanzas. Vamos a ir al descargue del presupuesto de la cuarentena en este momento. Y baja o nos abre un formato Excel que tiene varias de lo que ha sucedido. Entonces, aquí tenemos quizá la manera de cómo podemos ir estructurando nuestro presupuesto hacia las diferentes momentos de los ingresos, si tiene varios ingresos por algunos conceptos o tiene un solo ingreso. ¿Qué pasó antes de la cuarentena? ¿Cuál era su ingreso antes de la cuarentena? ¿Qué sucedió en estos momentos? ¿Y cómo cree que puede volver a estructurarse para después de la cuarentena? Si se mantuvo o se mantendrá, y si tiene más ingresos, haga lo mismo en cada uno de ellos. Durante la cuarentena bajó y después de la cuarentena puede que vuelva a crecer a los momentos normales que tendría, es decir, se mantendría sus ingresos, como lo pueden observar de esta manera. ¿Qué ha pasado con sus ahorros y cuánto de su tiempo determina o cuánto de sus ingresos determina para el ahorro? Si los tiene o no los tiene. Ahora bien, si aún no lo tiene, creo que es un buen momento para, con este formato de presupuesto, estructurar oportunidades de ahorro, bien sean en mecanismos sencillos o en mecanismos un poco más estructurados, dependerá de usted y su aversión al riesgo, pero también es importante que empiece a pensar qué puede hacer al interior de Alianza y cómo puede aumentar un poco su ahorro. ¿Qué pasa con las cuotas de los créditos? Este es bien importante porque las cuotas de los créditos, algunos han existido alivios y en esos alivios se han generado, si bien es cierto usted no ha cancelado las cuotas que tiene, es probable que los intereses sí se hayan causado. Por favor, hable con su banco, hable con Alianza y revise qué va a pasar con sus nuevas cuotas de tal suerte que pueda estructurar su nuevo flujo de caja para ese nuevo momento. Es probable que las cuotas, si se mantiene el mismo plazo, estas cuotas hayan crecido de alguna manera, o si no se mantiene el mismo plazo, estas cuotas disminuyan porque el plazo se aumenta y el flujo de caja para el pago de las mismas deberá disminuir. Estas son las categorías de presupuesto que hemos determinado. Una es alimentación. ¿Qué pasa con su mercado de alimentos? Las comidas en restaurantes y cafeterías son uno de los rubros que muy seguramente durante la cuarentena han disminuido y probablemente los domicilios hayan crecido. Revise este presupuesto y este momento para saber cuál sería su óptimo de gasto y de presupuesto basado en sus nuevos ingresos, su capacidad de ahorro y los pagos de sus obligaciones financieras. La otra gran categoría son los temas de vivienda. ¿Qué pasó con su arriendo? Si ha permanecido, si por el contrario el dueño del inmueble donde usted vive le ha entregado algún tipo de alivio, y lo propio con el crédito hipotecario. ¿Qué ha sucedido con el crédito hipotecario
durante estos 3 o 4 meses. Algunos bancos lo han llevado a largo plazo, otros no lo han llevado a tan largo plazo, y revise bien qué ha pasado, la administración del conjunto, los servicios públicos básicos, el teléfono, la televisión o el internet, algún otro servicio de internet, le hace Spotify o cosas de este estilo. ¿Qué pasa con sus muebles y las cosas que tiene al interior de su hogar? Si lo debe reparar, cambiar o comprar, y cuánto le vale esto en un presupuesto mensual. Si tiene una persona que ayude en su casa, que le dé una mano con los temas de los quehaceres del hogar, pues revise si durante la cuarentena le pagó algún dinero o no se lo pagó, y si por el contrario antes de la cuarentena tenía ese gasto y ahora va a volver. Aquí hablamos del impuesto predial y muchos de ustedes me podrán decir, pero Gabriel, es que el impuesto predial es una sola vez. Ok, por favor, estructure de manera consciente, para hablar en cifras cerradas. Si el impuesto predial de su vivienda vale 1.200.000 pesos, usted podría empezar a estructurar una provisión mensual para el pago de esto, y de donde lo guarde, tratar de que ese dinero que va guardando para la provisión de su impuesto predial le genere algún rendimiento que pueda ayudarle con el pago del mismo. El transporte, evidentemente, durante la cuarentena, el transporte, independientemente de su mecanismo de transporte, debió haber disminuido, sobre todo por el trabajo en casa, salvo las excepciones, los médicos y las excepciones que dictó la ley para la salida de casa. Revise los gastos de gasolina, parqueaderos, lavado del vehículo, los cambios de aceite, pero es que yo no le cambio el aceite todos los meses. Haga lo mismo que con el impuesto predial. Revise cuánto vale el cambio de aceite de su vehículo y cuál sería esa provisión mensualizada que usted necesitaría. Con esto lo que hacemos es que al final, en el momento en que usted necesite ir al taller a hacerle alguna reparación, bien sea por garantía o por cualquier otro momento, tenga el dinero en esa provisión y en ese bolsillo, si lo quieren llamar así como lo han llamado algunas de las entidades financieras, ese bolsillo donde usted puede ir guardando el dinero que requiere en cualquier eventualidad. El impuesto del vehículo, exactamente igual, el seguro obligatorio y otros seguros de vehículo. Si usted lo tiene con el crédito de vehículo, que lo paga en el mismo momento en que bajó la cuota, pues la cuota será la misma del seguro del vehículo, pero hay maneras también en que usted puede optimizar el seguro de su vehículo e inclusive el seguro para ver de qué manera puede ahorrar algo y pagarlo diferente. Los gastos de salud, si ha tenido, este es el sistema obligatorio de salud, cuánto le descuentan en su trabajo por la EPS, cuánto tiene por el pago de medicina prepagada, seguros de salud y similares, medicina prepagada, pólizas de salud o planes complementarios. Si por alguna razón tiene alguna consulta y está en un tratamiento específico, pues póngalo acá. O si para ese mismo tratamiento específico hace alguna compra de medicamentos puntual y de manera mensual. También puede, evidentemente, tener el presupuesto de peluquería, cosa que para mí, como pueden ver, es cero. Pero también pueden ver cuál es el presupuesto de la peluquería de cada uno de ustedes. Y si lo quiere optimizar, además de que probablemente durante la cuarentena no lo hizo, pero si usted va a la peluquería una vez a la semana, esto significa para las señoras o hacerse las uñas o peinarse, alisarse el pelo. Si lo hace cada semana, lo hará 4 veces al mes. Si espera 2 o 3 días más, termina haciéndolo cada 10 días, y al hacerlo cada 10 días solamente lo va a hacer 3 veces en el mes, momento en el cual tiene la opción y la oportunidad de optimizar algo de su ingreso y en ese mismo sentido tener una capacidad diferente. Si paga el gimnasio, que ya vienen abriendo poco a poco, con unos aforos diferentes y bajo unos temas de bioseguridad bien interesantes, pues mire a ver cómo va, entonces cómo va a afectar su presupuesto en el momento en que pueda volver al gimnasio. El entretenimiento, el cine, que pues no se ha abierto, pero está abierto el autocine y cosas de este estilo, la rumba, que poco se va a poder hacer, pero ya tenemos, por ejemplo, en Bogotá, cielos abiertos en algunos restaurantes, el aforo, las reservas, y también cómo estamos estructurando el manejo de los restaurantes en otras ciudades del país. Por ejemplo, Cali ha abierto lugares para ir a bailar un rato. Conciertos, si los está viendo vía web y también está pagando, o la tecnología, si tiene mascotas. Yo personalmente
tengo una perrita, entonces el presupuesto de ella no ha disminuido porque la comida es la misma y pues ella no tiene que estar en cuarentena, entonces el presupuesto siempre será el mismo. El turismo, que ya se viene abriendo poco a poco, incluido San Andrés y sus nuevos contagios. El tema de su ropa y su vestuario, en qué momento lo hace, si lo tienes estandarizado, por ejemplo, para la compra de uniformes de los hijos del colegio, o lo hace de manera semestral, o tiene alguna ciclicidad en la compra de su vestuario, o manda la ropa a la lavandería también en algún momento específico, pues lo podría empezar a ver como una provisión mensual y mandarlo al bolsillo con el SOAT, el impuesto de los vehículos, el seguro del carro, y también lo puede estructurar en este mismo a razón de una provisión mensual. La educación, las matrículas y pensiones, universitario será semestral. Si tiene algún seguro educativo para las personas en la universidad o ha venido haciendo algún proceso para pagar la universidad de sus hijos, o si por el contrario debe pagar la pensión del colegio de manera mensual, también lo puede poner acá. Si no tiene hijos y en este momento no tiene o no depende nadie económicamente en temas de matrículas y pensión, pues puede dejarlo libre, pero piense también cómo está invirtiendo usted en su desarrollo académico de manera personal y cuánto le puede estar costando lo que esté haciendo en este momento. Las comunicaciones, el uso de su celular, los minutos en internet se compran en la calle, la papelería, servicios de correo, y los otros que son pues, los cigarrillos, aquellas personas que fuman, las bebidas alcohólicas, los gastos notariales, servicios contables, las donaciones. Aquí puede usted, independientemente de su religión, si la practica y hace algún tipo de donación de manera mensual a su iglesia o a la OEA o a los niños o algún tipo de estas cosas, si antes lo hacía, durante no lo hizo y lo quisiera volver a hacer. Ahí tendrá las diferentes opciones que podría manejar. Regalos que le haga a la familia o para usted mismo, mesadas que entregue para sus hijos o para algún familiar, también tenemos aquí abajo la ayuda a familiares, y el gasto financiero. Si tiene algún gasto financiero como notas débito, 4 por 1000, compra de la tarjeta que se haya vencido, que le haya perdido, este tipo de gastos financieros son los que no están en el capital y en los intereses de las obligaciones que están arriba, sino lo que le debiten de su cuenta de ahorros o de su cuenta personal por otros conceptos. Si tiene algún seguro de vida o este seguro de vida, por el contrario, hizo procesos de seguros de vida de acumulación y ya lo está pagando, lo está terminando de pagar para permanecer asegurado en el tiempo. Si tiene algún seguro de su hogar y no está incluido en la parte superior en el pago del crédito hipotecario, lo puede poner acá. Si maneja algún otro tipo de seguro y si le ayuda a algún familiar. Aquí lo que vamos a tener es cuál es su ingreso mensual, qué ha pasado en el tiempo, cuál es su ahorro mensual, si está ahorrando y se ha mantenido, cuáles son sus cuotas a las deudas, cuáles son sus gastos, y aquí llegaríamos a un valor positivo o negativo acorde con lo que usted empiece a manejar y cuál sería su mejor opción y su mejor oportunidad para este desarrollo de esta actividad y este presupuesto para la apertura. Seguimos entonces acá en lo que ha sucedido. Veo que, como él estaba presentando la pantalla, no podía revisar, pero veo que Gonzalo me hace aquí una pregunta. Aquí está el enlace, Gonzalo, en el chat, cuando lo quiera volver a tomar. Ahí les mando igual el enlace para descargar el formato de misfinanzaspersonales.co, que es el formato que hemos desarrollado con Alianza para este webinar. Ahora bien, ¿por dónde empezamos con las deudas? Aprovechar los alivios financieros en momentos en que haya disminuido su condición es bien importante.
pero tenga pendiente la circular 020 de la Superintendencia Financiera, que es la que habla de los programas de apoyo al deudor. Y ahí puede empezar a ver cómo se va a estructurar su nueva deuda. Y a estructurar su nueva deuda me refiero a, mire a ver, porque en la circular 020 dice que está prohibida la capitalización de intereses de manera directa y clara. Entonces revise cómo va a empezar a trabajar este tipo de cosas. Reubique sus gastos y salga de las deudas innecesarias. Mire a ver qué ha tenido en este momento. Hay algunas deudas que uno dice, mire, yo tengo una plata de ahorros que me está rentando al 6% o al 4% o al 3.5% para el caso de las CDTs, pero esa deuda es exactamente el mismo valor que tengo en una deuda de tarjeta de crédito que la estoy pagando al 28% efectivo anual. Entonces, mire que le está rentando bastante menos de lo que está haciendo. Revise cómo puede estructurar su gasto. Hable con la gente de cooperativa, hable con la gente de Alianza, que va a estar muy cercano a usted, a ver cómo puede evaluar todos los temas de sus alivios y hacia dónde puede llegar. Y al reubicar el gasto y salir de las deudas innecesarias, puede garantizar el espacio para las nuevas cuotas o las cuotas que sean las mismas o que sean menores porque haya ampliado el plazo, o para los créditos que necesite solicitar en el tiempo. Esto es bien importante que lo tenga claro y que lo tenga estructurado. Ahora bien, si usted sigue aplazando el pago de sus obligaciones en el tiempo, y probablemente algunas entidades tengan esa política para que usted lo aplace, tenga cuidado con el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es, ¿qué me va a pasar si dejo de hacer algo? Entonces, ¿qué me va a pasar si dejo de pagar las obligaciones? Y si deja de pagar las obligaciones, los intereses van a seguir cursando. Una cosa es que usted no esté pagando en este momento, pero no que los intereses dejen de cursar. Es bien importante tener claro esta circunstancia porque cuando usted aplaza el pago de los créditos, los intereses siguen cursando, lo que va a dar que en el momento en que lo pague, si el saldo antes de la pandemia era 1.000.000 de pesos, el tiempo va cruzando y probablemente su capital sea, su capital más sus intereses sean superiores a ese 1.000.000 de pesos, entonces la cuota le pueda subir. Entonces revise muy bien qué hago. Y revise con las deudas que no valían la pena, la estructuración nueva de sus gastos, en qué espacio del presupuesto puedo achicarle el gasto, puedo disminuir el gasto para incluir esa nueva obligación que tiene usted, que tiene necesidad de pagar. Muchas personas nos han consultado, hemos dicho, y por eso está este slide acá, ¿qué pasa o qué hacer si voy a entrar en mora o ya estoy en mora? Lo primero es no se asuste. Segundo, hay unos riesgos que van a suceder en su historial crediticio. Va a tener una calificación en B si la mora supera el número de 30 o 60 días. De eso se puede salir haciendo un plan de pagos, haciendo un rediferido, haciendo cualquier cosa de esta historia. Pero si usted va a entrar en un proceso de mora importante y severa, va a tener unos costos extra, que son los gastos de cobranza, los intereses de mora, los costos de abogados, los procesos civiles. Este tipo de cosas generan un impacto fuerte en el flujo de caja y es un valor que evidentemente tendrá que pagar. Entonces, lo importante también, si va a entrar en mora, levante la mano, hable con su banco o hable con Alianza y busque la manera para mantener su flujo de caja lo más constante y lo más estable posible. Ahora bien, mire qué opciones hay. Ya lo había mencionado anteriormente, que es el programa de apoyo al deudor, que está explícito en la circular 020 de la Superintendencia Financiera y hace parte de todo el tema de los alivios y de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos acá en el país. Entonces, hágalo, acójase a esto, hable con el banco y lo más importante es demuestre siempre la voluntad de pago. Hable con Alianza, si es Alianza su acreedor, o hable con un banco, si es este banco su acreedor, explique, cuente la verdad, no se esconda.
esto sí que es bien importante porque la gente muchas veces me dice, no, es que a mí me llaman de tal parte del lugar X o y yo decidí, como ya sé cuál es el número del que me llaman al celular, simplemente no contesto. Eso es esconderse y siempre el proceso y el problema será superior en el momento en que lo va a hacer. Ahora, entidades que le dicen, entonces págueme X dinero ya y empieza a pagar poco a poco y antes de aceptarle por la presión que esto le ejerza y antes de aceptar cualquier tipo de negociación, devuélvase el ejercicio que hicimos de su presupuesto y mire cómo va a atender la totalidad de sus obligaciones. Porque obviamente lo van a tratar de presionar para que pague primero la primera obligación de la primera persona que lo llame. Y lo que nuestra recomendación es, un momento, deténgase y empiece a revisar cómo va a pagar todo para su tranquilidad financiera y para el desarrollo normal de su proceso de finanzas personales. Entonces, si tiene 5 obligaciones, cada una vale 1.000.000 de pesos, que suman 5 millones de pesos, y usted solamente tiene 1.000.000 de pesos mensual disponible, pues trate de empezar a estructurar que sus cuotas sean de 200.000 pesos mensuales, de tal suerte que permanezca el pago de su obligación, permanezca tranquilo y no empiece a generar rojos en su presupuesto personal, que al final del ejercicio, cuando genera rojos, tiene dos opciones. O deja de suplir alguna de las necesidades básicas personales, uno, o termina incurriendo en nuevas obligaciones con alguna tarjeta de crédito que no esté en mora o con alguna obligación nueva. Es importante, planee sus obligaciones, hable con la gente de Alianza, dígale, oiga, necesito que me dé una mano y mire de qué manera el mismo Alianza le puede colaborar en aras de llegar a sus obligaciones. No apague los incendios, como le decía, y este es súper importante. Si usted le dice que le va a pagar 200.000 pesos, pague 200.000 pesos. Si ha llegado a un acuerdo por una cantidad de dinero, pague ese acuerdo con esa cantidad de dinero. Hay que cumplir las promesas y esa será la mejor manera de volver a recuperar todo su historial y todo su tema crediticio en aras de lograr estructurarlo de una mejor manera y volver a estar tranquilo. Es evidente que para todo esto, lo que sugerimos también es que cuide sus finanzas. Ya supo que era el antes, el durante y prepárese para el después. Entonces planee el uso del crédito. Revise varios temas. Una nueva obligación, un nuevo endeudamiento, o el que tengo, o voy a pagar algo, ¿sí? Y estructure bien. Manténgalo fijo. No le quite al gasto normal de su día a día y de sus necesidades personales por adquirir una obligación. Revise que esas obligaciones que usted está adquiriendo, que pudo haber adquirido, sean planeadas y estructuradas y mire la rentabilidad en el buen sentido. Es decir, cuál es la rentabilidad de utilizar una deuda para adquirir alguna cosa que me genere a mí una satisfacción mayor de lo que estoy pagando. Y que este es súper importante, que no le sobremesa el sueldo. Es decir, que si a usted le pagan los 30 del último día hábil del mes, que el 25 no esté sin 5. Porque si eso sucede, habrá momentos, como lo he observado muchas veces, y es uno de los ejemplos que ponemos en nuestras conferencias y talleres, el 25 de los meses a veces va uno a los supermercados y a las grandes superficies y la persona está haciendo un mercado con un carro grandísimo lleno de cosas y entonces sale una cuenta importante y usted ve cómo ese cliente pasa la tarjeta de crédito y al pasar la tarjeta de crédito de manera muy pasito le dice a la cajera que por favor a 10 cuotas. Entonces cuando lo hace a 10 cuotas, lo que pasa es que ese no es el problema de Gabriel de octubre, es porque ya lo pagué, salí tranquilo para mi casa con el mercado de alimentos, es el problema de Gabriel de noviembre, que tiene que pagar el equivalente a la cuota de ese mercado más el mercado del mes. Si usted se da cuenta, está incrementando su presupuesto de gastos de alimentación y probablemente, si no ha hecho juicioso el ejercicio, entonces mire qué va a pasar. Todos los meses va a ir creciendo el enano de los 300.000, que si lo puso por ponerlo en cifras rápidas, a 10 cuotas son 30.000 en noviembre y vuelve y hace otro mercado de
de 300.000 en noviembre, vuelven otros 30.000 más los intereses que se han causado de esas dos cuotas. Entonces tenga muy claro que ya el presupuesto de su mercado no son 300.000 en diciembre, sino que en el mercado, como tiene que pagar la tarjeta de crédito, ya va en 360.000 pesos, es decir, su presupuesto de mercado se ha incrementado en el 20%, pero ese 20% no lo está viendo reflejado en la alacena o en su refrigerador. Es importante, aliste su presupuesto de guerra en el buen sentido de la palabra, es decir, corrija los desajustes o las variaciones o la varianza o la desviación que tenía su presupuesto anterior, dele otra vez a retomar el camino y revise la manera de liberar gastos y deudas que no le representen beneficios significativos. Y con esto usted lo que hace es que libera el ancho de banda. El ancho de banda mental nos referimos, o me refiero a, tiene la opción de abrir un poco más el espectro, pensar un poco más tranquilo y no en las diferentes obligaciones que al final le quitan muchísimo tiempo en lo que usted debe o puede ser productivo, inclusive compartir con su hogar y su familia. Mire esto, si tiene excedentes, cree su fondo de emergencia. Si después del presupuesto que les enseñé anteriormente, ve que le quedó algún tipo de excedente, por favor empiece a crear su fondo de emergencias, porque nadie pensaba ni estructuraba una pandemia y menos de alrededor de casi 6 meses aquí sentados. De marzo a septiembre, bueno, 6 meses larguitos a octubre, pero podemos estar seguros que habrá alguna emergencia, por ponerlo un poco en el caso mío personal, mi papá es un paciente anticoagulado y los medicamentos del anticoagulante, primero no se los puede dejar de tomar y segundo, algunas veces si no se los entrega la EPS o el pago complementario que tiene, toca salir a comprarlo. Y ese medicamento, solamente ese medicamento vale 260.000 pesos mensuales, que tiene que tomárselo sí o sí. Entonces, si no me lo entrega la EPS, me toca salir corriendo. Y la EPS, pues, se puede pedir, pero de aquí a que me hagan el reembolso, pues puedo estar comprando 10 o 20 cajas más. Así que, en ese mismo sentido, esos son el tipo de emergencias que se pueden generar en un futuro y que muchas veces lo que hacemos es recurrir a una tarjeta de crédito o a una obligación financiera por no tener ese fondo de emergencia abierto para nosotros mismos. Y este es el ahorro que se tiene, así como empezamos a hacer provisiones para los seguros, los impuestos prediales, el impuesto de vehículo, para todo este tipo de gastos que, si bien es cierto, ya sabemos que son cada año, pero muchas veces la única forma como nos damos cuenta es cuando llega el extracto y dice uno, caray, toca pagar esto. Hombre, trate de estructurar un bolsillo, por ejemplo, trate de estructurar un huequito, trate de estructurar algo que se llame fondo de emergencia. Y en este fondo de emergencia haga su ahorro. ¿Y cuál es la condición? No se lo gaste ni se engañe diciendo voy a sacar 100.000 pesitos del fondo de emergencia, pero eso lo repongo, porque el 90% de las personas y el 90% de las veces esos 100.000 pesos que usted le pide prestado a su fondo de emergencias no vuelven a ese lugar. Entonces trate de hacerlo y lo más conveniente de ese fondo de emergencias es con recursos propios y es un lugar donde pueda acudir a él, pero en su cabeza tenga totalmente presente que no es acudir para el día a día ni para el diario vivir. En este fondo de emergencias, trate de mantener y de guardar 4 meses de gasto, por cualquier razón, porque se quede sin trabajo, porque le suspendan su contrato laboral, porque entre a una cesación de disminución de sus ingresos, por cualquier razón. El ideal, algunas veces, es que como mínimo usted conserve 4 meses de gasto y hasta 6 o un poco más. Si lo puede hacer más, pues mucho mejor. Pero 4 meses de gasto es el límite inferior para su fondo de emergencias. ¿Y por qué el límite inferior para su fondo de emergencias? Porque 4 meses, entre 4 y 6 meses, para aquellas personas que se pueden quedar sin trabajo, sin empleo, entre 4 y 6 meses está estructurado el tiempo que una persona, manejándolo de manera
estratégica se demora en volver a conseguir una oportunidad laboral. Recomendaciones finales. Planear hasta, nos referimos a espere lo peor y planee para lo peor, el peor de los escenarios, es decir, sea muy conservador, sea muy ácido en su presupuesto personal, de tal suerte que pueda esperar una mejor opción. Ordene las prioridades del gasto y focalícese en el mediano plazo pensando en un 2021. Probablemente en el 2020 las cosas van a terminar así. Y esta gráfica es lo que va a pasar en el año 2021, que a pesar de que uno generalmente sabe los ciclos del negocio y los ciclos del gasto, aquí se los dejamos enunciados. En el mes de enero, generalmente están las liquidaciones de los almacenes de ropa y almacenes de cadena, es decir, porque lo que no se alcanzó a vender en la temporada de diciembre lo sacan con descuento y entonces uno aprovecha los descuentos y termina yendo a comprar probablemente lo que no se necesita, porque además cuando usted te regalan un suéter que le quedó pequeño por la talla y va y lo cambia, generalmente se antoja de uno un poco más costoso. Entonces, ese un poco más costoso para los almacenes es interesante porque empiezan a pagar un mayor valor del dinero. Después vienen para aquellas personas cuyos hijos están en calendario A, la temporada escolar que viene íntimamente relacionada con todas las alzas de todos los meses, empezando por los peajes. El 6 de enero dicen, a partir de mañana suben los peajes. Cuando la gente está en operación retorno, en el Puente de Reyes, suben los peajes. Entonces, ahí vienen con los peajes, pues sube el resto de cosas, primeramente el combustible, las notarías y todo este tipo de gastos, y se acerca la temporada escolar. Y la temporada escolar, muchas personas recurren a la tarjeta de crédito. Luego viene en el mes de febrero un ingreso para las personas que son las cesantías, y aquí me voy a detener un momento y les voy a decir o les voy a recordar cómo se pueden utilizar las cesantías hoy por hoy. Las cesantías son evidentemente para estar en el momento en que usted está cesante en su trabajo, o 2, para la adquisición y compra de vivienda, 3, para pago de educación de los hijos, y una nueva opción que se tiene es que con las cesantías se puede también hacer los pagos de los seguros o de la educación superior garantizada de los hijos, se puede hacer a través de esto. Luego de las cesantías, por favor no las toque, si no las necesita, pueden hacer parte de un mayor valor de su fondo de emergencias. Y luego en el mes de marzo viene pues todo el tema del impuesto predial, cuando se acerca, y viene el momento en el que empieza a crecer el gasto con la Semana Santa y las primeras vacaciones. Después de la Semana Santa usted se encuentra el impuesto vehicular. Y esto tiene varios temas, porque como habíamos hablado anteriormente, con las primas usted puede aliviar el momento de pagar los gastos, pues trate de no anticipar a la prima, ¿sí? Y esto es gastarse lo que no ha recibido. Entonces, usted acá dice, bueno, voy a pagar el impuesto del vehículo, o voy a pagar los uniformes del colegio o la matrícula escolar con la prima de junio. ¿Y esto qué está haciendo? Está así anticipando este gasto, y cuando lo recibe, pues ya no lo tiene. Entonces, lo que puede hacer, si en el cuadro anterior del presupuesto tiene un valor en rojo, revise si ese valor en rojo puede ser suplido con dividir el ingreso de su prima en 6. Es decir, si la prima vale 1.200.000 pesos y lo divide en 6, son 200.000 pesos mensuales que usted podrá tomar para cubrir el rojo que tiene. Y ese rojo que tiene son los 200.000 pesos, usted tiene cruzado su presupuesto. O por el contrario, para ahorrar para las vacaciones, para ahorrar para el próximo año las matrículas de sus hijos, porque ahí tendría pues ya la de junio y la de diciembre, o simplemente para un ahorro, para una compra de vivienda, para la adquisición de crédito hipotecario, o para las diferentes opciones que usted puede manejar con la prima. Luego de la prima, viene el momento de la declaración de renta para aquellas personas obligadas a declarar. Haga su planeación financiera, haga su planeación tributaria y revise qué puede tener y puede dar un saldo a favor. Y aquí vienen otra vez nuevamente las liquidaciones. Los días de precios especiales, el agosto
de todos los otros almacenes, y vienen las liquidaciones esperando generar un mayor consumo y estructurando también el amor y amistad. Estas liquidaciones generalmente las llaman primavera, verano y cosas de este estilo, que en Colombia, pues creo que las 4 estaciones que tenemos en Colombia se pueden ver en un solo día. Entonces así le llaman, y cada uno de nosotros a veces se deja tentar y termina comprando lo que no necesita. Luego viene todo el tema de amor y amistad, que empieza a crecer. Las promociones, y si usted se da cuenta, vienen unas promociones importantes antes del Black Friday, que este anglicismo se ha determinado y se ha estructurado muchísimo en Colombia, y ya hay Black Friday, Cyber Monday, martes azulito, martes cafecito, jueves oscuro, y hay muchos momentos en los que este Black Friday, tomado de la costumbre americana, que era el viernes negro, que era el momento donde todos los precios se iban al suelo, y lo único, usted demuestra un televisor grande con una franjita que dice solo por hoy, y el precio más no las condiciones de tecnología que pueda tener esta historia. Entonces, y en el Black Friday empieza a impulsar porque se acercará la prima, y con ello los gastos de regalos de las fiestas de diciembre para toda su familia. Entonces, si usted se da cuenta, la deuda puede ser tan positiva o tan negativa en su presupuesto personal, de la manera como usted la quiera adquirir. Hay momentos en que se pueden hacer provisiones para evitar la deuda que no es. Si me das un momento, Gloria, te contesto en un ratico, ya te conto. Y entonces, usted lo que puede hacer es no gastar la prima en momentos, sin empezar a hacer todo su proceso de provisiones y cómo irlo estructurando de la mejor manera posible para tener deuda sí, pero no desmesurada, descontrolada, que lo único que le va a generar a usted realmente es un golpe importante en su bolsillo, pero también genera muchísimo estrés y no le impide pensar, sobre todo los profesionales independientes, cuando empiezan a buscar nuevas oportunidades y nuevas opciones de negocio. El hecho de estar atendiendo un proceso difícil de endeudamiento no le permite empezar a pensar cómo lo puede generar y estructurar de una mejor manera. Para contestarle a Gloria, que nos pregunta, para un profesional independiente que no tiene prima ni prestaciones, ¿cómo se puede organizar un fondo de ahorro para el pago del impuesto? Gloria, evidentemente ese fondo de ahorro y ese fondo para pago de impuestos, y si no es de impuestos, también para el equivalente a que te pagues tu autoprima por ser profesional independiente, tienes que saber cuáles son tus ingresos promedio mensuales. De esos ingresos, como independiente, cotizarás a la Seguridad Social sobre el 40% del total de vengado, y ahí tiene otro tema, pero podríamos aquí gastarnos todo un webinar nuevo en los manejos de brecha pensional. Pero tienes que ver cuántos son tus ingresos brutos, cómo cotizas a la Seguridad Social, qué tipo de retenciones en la fuente, y ahí vas a tener el neto del neto mensual, perdón. Ese neto mensual que te llega al bolsillo por tus diferentes clientes o por tus diferentes ingresos, sobre ese neto haces tu presupuesto y cuánto te está sobrando. De ese cuánto te está sobrando, puedes empezar a hacer la planeación tributaria. Estamos en octubre, momento en el que ya se van a acabar las declaraciones de renta de persona natural por el año grabable 2019, y en enero del 2020, en agosto, empezarán los nuevos vencimientos hasta octubre. Entonces vas a tener, desde el 1 de enero, tú ya podrías saber cuánto tienes que pagar de renta en agosto, septiembre, octubre, acorde con los 2 últimos números de tu cédula, y en ese momento podrás empezar a hacer las provisiones para que, si te toca pagar, tengas la mejor opción y la mejor oportunidad de que ese pago pueda suplir sin problema alguno. 1. 2. Si no es así, revisa cómo puedes estructurar un poco mejor tu presupuesto y abre los momentos de una prima o una cesantía o una provisión para impuestos. Todo depende de la manera como lo quieras manejar, y que tu presupuesto tenga una holgura, y si no tiene la holgura, empieza a repensar
cómo lo puedes empezar a manejar de tal suerte de que te genere los espacios de ahorro. Espero haber sido claro, Gloria. Descarguen el formato, por favor, revisen el formato. Es bien importante revisar ese formato, tenerlo claro para todos ustedes, manejar la mejor forma posible de ese presupuesto. Y con esto, y lo hemos hablado con Juan Camilo, mi socio, siempre, y lo decimos, o lo digo yo generalmente en los talleres, hacer un presupuesto no es volverse tacaño con uno mismo ni con los que lo rodean. Hacer un presupuesto es tener la claridad mental de cuánto se está gastando, en qué se lo está gastando, porque muchas veces los gastos hormiga son aquellos que no le permiten a usted estar cada vez más tranquilo sobre cómo lo maneja, cómo lo está estructurando. Haga su presupuesto, revise dónde puede optimizar, dónde puede hacer pago de deuda, salga de la deuda más rápido, cómo puede pagar un crédito hipotecario más rápido, cómo puede hacer alguna circunstancia que le permita disminuir los gastos financieros por concepto de intereses, y si tiene alguna necesidad de endeudamiento la puede poner también en este presupuesto y decir, oiga, voy a sacar un crédito para X o Y, me comunico con las personas de Alianza, les digo, necesito un crédito para esta cosa específica, puedo pagar, he hecho mi presupuesto y creo que voy a pagar X cantidad de dinero, ¿qué hay que podamos estructurarlo de esa misma manera? Y estoy seguro que las personas de Alianza están muy listas y muy cercanas a apoyarlos en la mejor manera posible para que usted pueda disfrutar de sus cosas, esté tranquilo con el pago de sus obligaciones, esté tranquilo con el monto de los ahorros que está pasando Alianza, y esto le dé una mejor calidad de vida y una mejor oportunidad de vivir. Así las cosas, les agradezco muchísimo por esta casi 55 minutos, casi una hora de trabajo, donde les abro un espacio para las preguntas que puedan tener las personas que nos acompañan.